Hola, ¿cómo les va? Hoy vamos a hablar de la Ley de Procedimiento Fiscal. Vamos a analizar los artículos más importantes para que uno se pueda desempeñar ante los organismos fiscalizadores, antes, ante los organismos de recaudación. Por lo tanto, vamos a ir viendo esos principales artículos uno a uno. Vamos a empezar con el artículo número 1, que nos habla de la interpretación y nos dice que la interpretación deberá ser atender a los fines de cada una de las leyes y a su significación económica. Y como ustedes ven, también existe una parte en donde dice que hay que garantizar el derecho de cada uno de los contribuyentes y tratarlos de igual forma ante iguales situaciones. De la misma manera, nosotros vamos al artículo número 2 que nos habla de la realidad económica, donde dice que para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible, nosotros tenemos que ver los actos, situaciones y relaciones económicas que se realicen, que se persigan o establezcan los contribuyentes. O sea, esa es una de las premisas que deben tener para ver, ¿sí?, cuáles son los actos y situaciones que realiza cada uno de los contribuyentes. Otra de las cuestiones que nosotros vamos a encontrar es el domicilio, ¿sí? ¿Cuál es el domicilio fiscal de las personas? Y en este hay una incorporación que es que se incorpora en la ley el domicilio fiscal electrónico, que otrora estaría bastante controvertido su uso, porque algunos decían que no era legal tenerlo. Por lo tanto, en nuestro artículo número 3 encontramos el domicilio fiscal, que dice que es el domicilio real, o en su caso el legal de carácter general. El domicilio real es para las personas físicas. Nuestro domicilio fiscal es el domicilio que figura en el documento de identidad. Y después van a encontrar el domicilio fiscal electrónico, ¿sí? Y ahí, fíjense en que ya está dándole de carácter de obligatorio el domicilio fiscal de cada uno de los contribuyentes en forma electrónica, que no es nada más ni nada menos que validar un correo electrónico cada persona física o jurídica para que le lleguen las notificaciones en ese correo electrónico. Y ahora, otro de los temas que tenemos que ver es el tema de los términos. La ley nos dice que los términos, o sea, los días por los cuales a nosotros nos corren cada uno de los pedidos que hagan los organismos de recaudación, son días hábiles administrativos, para que ustedes lo sepan, ¿sí? Los días hábiles administrativos, que no son lo mismo que los días corridos. Estos son los términos por los cuales nosotros tenemos que manejar cada una de las contestaciones y cada una de las cuestiones que tenemos que hacer ante los organismos recaudadores. Otra de las cosas que nos determina la ley de procedimientos es los responsables. Hay dos tipos de responsables: los responsables por cuenta propia y los responsables por deuda ajena. Los responsables por deuda propia, como ustedes verán, son contribuyentes, las personas humanas, capaces o incapaces, las personas jurídicas, las sociedades, asociaciones y demás, y las sucesiones indivisas. Estos son los responsables por deuda propia. Estos son contribuyentes. Pero también existen lo que se llaman los responsables por deuda ajena. O sea, los responsables que son responsables por otra persona física o jurídica, ¿sí? Acá está el cónyuge. Yo creo que luego de el cambio de la ley, en donde cada uno de los cónyuges puede declarar sus bienes, acá no sería por deuda ajena, pero sigue estando en la ley de procedimiento. Los padres tutores o los curadores incapaces, los síndicos y liquidadores, cuando actúan como tal en cada una de las empresas, directores y gerentes, los administradores de patrimonio, los agentes de retención y de percepción, y los responsables sustitutos. Todos estos son responsables, ¿sí?, por deuda ajena, pero les caben a generales de la ley por sus responsabilidades
y para cumplir con los términos y plazos en cada uno de los temas, ¿sí? Otra de las cosas que nosotros tenemos que ver, nos vamos a ir al artículo número 11, que nos habla de la declaración jurada, y que nos dice que las determinaciones y percepciones de los gravámenes de los tributos se hacen a través de las declaraciones juradas que deberán presentar los responsables en los plazos que establezca la AFIP, ¿sí? O sea, que el instrumento más importante que nosotros tenemos para declarar y para entregar cada uno de los impuestos en el sistema tributario argentino es la declaración jurada, ¿sí? Y uno de los temas controvertidos es el tema de cuando se van a hacer declaraciones juradas en menos. Esto es controvertido. ¿Por qué? Porque la ley fija cuáles son los parámetros o topes para presentar declaraciones juradas en menos. ¿Qué significa esto? Muchas veces presentamos declaraciones juradas que después nosotros tenemos que arreglar, lo que nosotros llamamos la declaración jurada rectificativa. Entonces, obviamente que cada una de las declaraciones juradas están sujetas a verificación, ¿sí? Y acá dice en el artículo 13 que los montos no podrán reducirse por declaraciones posteriores, salvo en los casos de errores de cálculo o errores materiales cometidos en la declaración misma, ¿sí? O sea, que se haya cometido algún error dentro de la declaración que justifique que nosotros tengamos que reducirla. Si la declaración rectificativa se presenta dentro del plazo de 5 días del vencimiento general y la diferencia de la rectificación no excederá del 5%, la última declaración jurada suplantará la anterior sin perjuicio de las verificaciones que pudiera determinar la FIP. ¿Qué significa esto? Que si nosotros rectificamos una declaración jurada y esa rectificación en menos es menor al 5%, la FIP la va a tener presentada. Si no, va a ser lo que se llama una verificación de la misma. Uno de los temas importantes que nosotros nos vamos a encontrar es el tema de las determinaciones de oficio. Y el artículo 16 nos dice que cuando no se hayan presentado declaraciones juradas o se impugne, la FIP determinará de oficio la materia imponible y va a liquidar el gravamen correspondiente. O sea, que es una determinación que de oficio hace el organismo recaudador y determina un nuevo gravamen o un gravamen si no se presentó. Y acá también, en el artículo 16, hay un pequeño párrafo que ustedes verán que dice que las liquidaciones y actuaciones practicadas por los inspectores y empleados no constituyen determinación administrativa que solo le compete a los funcionarios que ejercen las funciones de jueces administrativos. ¿Qué significa esto? Que el inspector o la persona que va a hacer esos trabajos no son jueces administrativos. Generalmente, los jueces administrativos son las personas encargadas o responsables de una agencia, ¿sí? Para que ustedes tengan en cuenta que esa persona que viene a hacer la determinación no es el juez, no es la persona que va a determinar, por último, cuál es el monto o cuál es esa determinación de oficio, ¿sí? En el artículo 17, ustedes verán, ¿sí?, todos los pasos que tienen para hacer la determinación de oficio, ¿sí? Y ahí dice que el juez administrativo va a iniciar el procedimiento y que el contribuyente tendrá 15 días y prorrogable por otros 15 días para presentar el descargo correspondiente. Una vez de transcurridos los plazos, será el juez administrativo que diga cuál es la determinación, ¿sí? Y se va a intimar al responsable hacer el pago dentro de los 15 días. Y una de las cosas importantes que tiene la ley son las presunciones. Y nosotros
podemos decir que habrá presunciones, o sea, cuestiones que el organismo recaudador va a tomar como importantes para efectuar esa determinación de oficio. Como por ejemplo, las ganancias netas de las personas de existencia visible, ¿sí?, que equivalen por lo menos a 3 veces el alquiler, ¿sí?, los precios de los inmuebles, y ahí ustedes encuentran cada una de las presunciones que el organismo recaudador tomará para hacer el cálculo de ese gravamen existente, ¿sí? Otra de las cosas que nosotros tenemos que ver es el vencimiento general. La AFIP va a determinar el vencimiento general de cada una de las declaraciones juradas, ¿sí? Generalmente, al inicio del año, la AFIP saca una resolución con la determinación de los vencimientos en general de cada una de las declaraciones juradas de cada uno de los tributos. También, en su artículo 21, la AFIP está facultada para determinar anticipo de los impuestos. O sea, con base a los impuestos de un año, se pueden calcular anticipos, o sea, ingresos anteriores de cada uno de los impuestos. Obviamente que nosotros tenemos, como por ejemplo, anticipo a los bienes personales y anticipo al impuesto a las ganancias. La forma de pago, no cabe duda que a partir de hace poco tiempo, todo el pago que se tiene que hacer de los tributos se tiene que hacer en forma bancaria, ¿sí? ¿Está? Tiene que ser a través de un instrumento bancario. El artículo 33 es importante porque son las facultades de la AFIP que tiene para verificar a cada uno de los contribuyentes, ¿sí? Y allí se dice cada una de las cuestiones que tiene que o que está permitido la AFIP verificar. Fíjense que ahí nos dice el artículo 33 que los comprobantes de las operaciones deben quedar en archivo durante 10 años. Otra de las cuestiones es que los contribuyentes estarán obligados a constatar que las facturas o documentos que reciban por sus compras se encuentren debidamente autorizadas por la AFIP. Nosotros, como contribuyentes, cuando recibimos una factura, ¿sí?, vamos a ingresar a la cuenta de AFIP, a la validación de comprobantes, y con los datos que nos pide de esa factura, la AFIP va a emitir un comprobante si esa factura es válida o no. En el artículo 35 ustedes van a encontrar las facultades que tienen los funcionarios y empleados, ¿sí? Y ahí ustedes verán todos los poderes que tiene la AFIP para verificar a los contribuyentes. Cuando nosotros hablamos de deudas fiscales, de deudas impositivas, nos vamos a encontrar con dos tipos de intereses. Por un lado, nos vamos a encontrar con los intereses resarcitorios. Resarcen al organismo por no haber cobrado en el momento justo, o sea, en el momento del vencimiento, ¿sí?, por la falta total o parcial de un tributo, porque muchas veces, muchas empresas pueden pagar una parte del tributo. Bien, la diferencia va a tener intereses resarcitorios. Más adelante vamos a ver lo que son los intereses punitorios. Cuando nosotros hablamos de la no presentación de declaración jurada, ¿sí?, ustedes verán que el artículo 38 dice que la falta de presentación de declaración jurada hace que se genere una multa, que nosotros llamamos la multa automática, para las personas de 200 pesos y para las sociedades de 400 pesos. Si dentro de los 15 días que el organismo te notifica la multa, vos la pagás, esa multa baja a la mitad. Cuando la declaración jurada es informativa, existen muchas declaraciones juradas que no determinan impuestos, sino que informan, ¿sí?, datos a la Dirección
general impositiva a la AFIP. Por lo tanto, la multa es de 5.000 pesos y se eleva hasta los 10.000 pesos para sociedades y demás. Tengan en cuenta estas cosas, ¿sí? Porque esto se acumula y son multas que en algún momento hay que terminar pagando. Cuando existen multas a los deberes formales, esas multas serán de 150 a 2.500 pesos. ¿Sí? Ustedes verán que existen multas por el domicilio fiscal, resistencia a la fiscalización, y así ustedes verán todas esas cosas por deberes formales. ¿Sí? Acá no es ni por determinación, ni por declaraciones juradas informativas, sino multas formales que el juez administrativo determinará cuál es el monto dentro de esos 150 a 2.500 pesos. Cuando nosotros omitimos impuestos, ¿sí? O sea, cuando nosotros omitimos impuestos, la multa será del 100% del importe no pagado. O sea, omitimos en la declaración jurada pagar 1.000 pesos, la multa será por otros 1.000 pesos. O sea, en vez de pagar los 1.000, vamos a pagar los 1.000 más los 1.000 pesos. Siempre y cuando no lleguemos al artículo 46, ¿sí? Que es defraudación. O sea, ¿qué es la defraudación? Son las declaraciones juradas engañosas o que se oculta maliciosamente información, por acción, por omisión, ¿sí? Y esa defraudación al fisco se cobrará con multas desde 2 a 6 veces lo omitido. O sea, si el fisco determina que alguien omitió, defraudó al fisco, la multa puede ser, además de pagar todos los impuestos, ¿no? La multa va a ser de 2 a 6 veces el impuesto omitido. Obviamente que acá habla de la reducción y exhibición de sanciones para aquellos contribuyentes que no fueran reincidentes. ¿Sí? O sea, aquellos que nunca tengan ningún tipo de antecedentes. Otra de las cuestiones es que la ley, en su artículo 50.2, nos habla del error excusable, que dice que se considera error excusable cuando la norma fuera de complejidad oscura o una novedad, ¿sí? Admitir a diversas interpretaciones, comprender su verdadero significado. Si uno puede demostrar que ha cometido un error excusable, ¿sí? El juez lo podrá tener en cuenta. Y acá llegamos a los intereses punitorios. Los intereses punitorios, ya vimos que hay intereses resarcitorios, ¿sí? Los intereses punitorios es cuando se llega a una instancia judicial, ¿sí? Y esos intereses van desde la demanda y hasta el momento que termine y se pague todo. Esos son los intereses punitorios. Los intereses resarcitorios también se tienen que calcular. En el artículo 56 ustedes van a encontrar lo que se dice que son las prescripciones de las acciones y poderes del fisco, ¿sí? O sea, prescribirán a los 5 años para los contribuyentes que tengan obligación de inscribirse en la AFIP y a los 10 años cuando los contribuyentes no estén inscritos. O sea que el Estado puede accionar por cualquier deuda para los inscritos hasta los 5 años y para los no inscritos hasta los 10 años de antigüedad. Y acá ustedes encontrarán todas las causales por las cuales el fisco puede suspender la prescripción, ¿sí? Todas estas son causales por las cuales el fisco, por su artículo 65, suspende la prescripción esa de los 5 y 10 años. ¿Sí? Si pasase algo de esto,
ya se corta la prescripción. Uno de los temas que más miedo le tienen, más que nada a las empresas, son a los embargos preventivos, ¿sí? Cuando, por razones fundadas, ¿sí?, la AFIP podrá solicitar el embargo, inhibición general de bienes, de aquellos que sean deudores ante la AFIP. Esto es también un instrumento que tiene la AFIP para que los contribuyentes se hagan cargo y puedan pagar, que deban pagar cada uno de sus impuestos, ¿sí? Entonces, como ustedes habrán visto, nosotros nos vamos a encontrar con esta ley de procedimientos que habla de todo. Nos habla de cómo se interpretan las leyes, nos habla de cómo o cuántos días tengo para contestar una actuación de la AFIP, y todo eso metido en todos los artículos hace que nosotros podamos defendernos de mejor manera contra el organismo recaudador. Generalmente nosotros no tenemos que verlo como un enemigo, pero sí tenemos que estar preparados para defendernos de todas las acciones que pueda hacer el fisco, ¿sí? Y conocer, ¿sí?, cada uno de los términos, cada uno de los plazos, ¿sí?, para no cometer errores, porque estos errores, ¿sí?, detrás de ellos hay plata, hay multas, ¿sí?, que nosotros tenemos que evitar trabajando para cada uno de los contribuyentes que nos contraten, ¿sí? Espero que les sirva, espero que ustedes tengan al lado suyo trabajando una ley de procedimientos actualizada para que no cometan errores y puedan, ¿sí?, hacer la mejor tarea.